Saludos amigos y bienvenidos a este su Goldcast con este servidor Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ello nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, pueden ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión tenemos un aliado, digamos en un momento de su vida, pero considero que toda su vida ha sido un gran aliado para nosotros, muchos de los puertorriqueños que amamos este deporte. Un trotamundos de este deporte donde una persona que ama este deporte a la saciedad, no hay duda de eso, lo ha demostrado, pero no quiero darle mucha introducción, sino que él mismo sea el que la narre con esta conversación con ustedes y con nosotros aquí. Un privilegio tener a nuestro amigo, hermano, argentino Néstor El Che García. Bienvenido, brother. Hola, hermano. Qué alegría. Qué alegría. La Qué verdad, alegría, bueno, de verdad. primero para mí es un placer y un honor, ¿no? Que me inviten a tu podcast y, bueno, más contigo. Sabés que sos mi jugador preferido, lo sabés. Así que Gracias. estoy encantadísimo. Igualmente. Néstor, ¿dónde nace y bajo qué circunstancias? Bueno, yo nazco en Bahía Blanca hace 60 años. Bahía es la capital del básquet, o sea, está nombrado a nivel, incluso una ciudad que era pequeña, ahora debe tener 500.000 habitantes, en su momento tenía 250 y salían máquinas de jugadores, ¿no? Espil, Montenegro, Eso vamos a desarrollarlo ya mismo, pero salían... háblame de ti, de tu familia, de tu Bueno, núcleo. yo soy hijo único. Vamos a empezar por ahí. Soy hijo único. Familia muy trabajadora, mis padres de 5 de la mañana a 8 de la noche trabajando, mi mamá encargada de, ¿cómo le llaman aquí? Portera de un edificio, encargado le llaman. Sí, encargado de un edificio. El conserje. Sí, el conserje de un edificio todo el día. Muy trabajadora, muy humilde. Y bueno, a mí se me da lo del baloncesto por cosa de la vida, porque yo vivía en un barrio que había que pelearse, ¿no? Para ganarse su lugarcito en todo. Y pasa un hecho con mi mamá que a mí me impacta, ¿no? Mi mamá sufría de presión baja, pico, y se me cayó en el medio de una avenida. Yo tenía 6 años y me venía en camión y colectivo de noche. Y eso se ve que me impactó. Entonces, bueno, empecé ahí terapia, pero me peleaba en todos lados. Y entonces los médicos dijeron que tenía que ir a hacer deporte fuera del barrio. Y me llevaron a natación. Y el primer día que me llevan a natación, al final el entrenador dice, bueno, hagan una carrera. Y a mí se me cruzó un chico por el medio y perdí. ¡Pua! Le entré en el medio del agua. Por hacerte trampa. A mi papá se agarraba la cabeza. Van al médico y dice, doctor, dice, no, individual no, tiene que ser colectivo. Y no había fútbol a esa edad, a mí me gustaba el fútbol y en el barrio jugábamos fútbol. Porque como acá hay cancha de baloncesto en todos lados, en Argentina hay de fútbol. Es de fútbol, obviamente. De fútbol. Allí es fútbol o básquet. Fútbol o básquet. Entonces, fui al básquet y mirá lo que son las cosas de la vida, Pico. Voy porque un primo mío iba a un club, Olimpo. Y me ponen a hacer el doble paso, ¿no? Sí. Tenía 7 años, 7 para 8. Y yo lo sabía hacer. Entonces me ponen en la fila de los niños. Habríamos 20 niños. Yo llego, me pongo último. Y viste que siempre están en los lugares los chicos nuevos. Entonces yo me pongo para esperar el turno del varón mío y uno que había tirado me toca y me dice, los nuevos para atrás. Yo estaba último y él había tirado al aro, ¿no? Yo le dije, no, a mí me puso el profesor acá. La maldad del novato. Los nuevos para atrás. Dije, no, y estaba con otro. Y me agarró, y cuando me agarró, Pico, le zumbaste ¿cómo también? le zumbé?
Le zumbaste también. No había tocado la pelota. El nene se lastimó el labio y eran entre los dos, el otro pasó a ser, que estaba el Diego Gripo, médico de la selección argentina de básquet durante los últimos años, que lo conocerás ahí. Claro, claro. Mirá lo que es la vida. Bueno, a partir de ahí que yo entré al club, no me peleé más, Picu, en mi vida. Nunca más. Nunca más. A mí el club fue como que me incorporó en las conductas. Reformó, en las conductas. digamos. El club es muy importante en mi país, Picu, por lo menos en nuestra edad. ¿Qué te tenía así tan, verdad? Bueno, lo que me pasó con mi mamá, según los médicos. Eso te dio un poco El impacto de que sí, porque después mi mamá otra vez se me desmayó y yo estaba solo. Las otras 2 veces estuve solo con ella. Se me desmayó en el baño y yo no podía abrir la puerta. Sí. Entonces eso me causó como un impacto, según los médicos, ¿no? Pero bueno, el club, en Argentina los clubes, ya sabes, o sea, vos conocés Pero me Argentina. estás hablando de un club de fútbol. Claro, porque Olimpo es un club de fútbol también, ¿no? Por eso. Entonces, y de básquet también era fuerte en la ciudad. Pero ahí es que engalanas y te enganchas con el básquet. Y ahí empiezo con el básquet. Ahí pero te fuiste completamente al básquet. Pasé a ser un chico del club con el básquet. Sí. Y mi papá pasa a tener, no sé cómo se llama acá, como el buffet del club, como la cantina, como el que vende la gaseosa, el concesionario de comida y alimentos. Entonces, el club cerraba de 12 a 3. Pero como para entrar al concesionario había una puerta por el costado, de ahí entraba el club, la tenía mi papá. Sí. Y entonces, como mi papá abría a la tarde, yo terminaba a las 12 y pico, y le sacaba la llave, y me iba con mis compañeritos al club, que estaba cerrado y no había nadie. Escondíamos los balones abajo de los bliches, ¿entendés o no? Había una práctica, se perdió un balón, nosotros lo escondíamos, y nos íbamos, jugábamos 3 contra 3, hasta las 2:30 de la tarde. Y de ahí salíamos del club, porque si no nos sacaban, nos echaban. O sea, del club total, toda la vida, joder, toda la vida. O sea, estuviste 7 años en adelante en ese club. Sí, hasta los 20. Hasta los 20. Hasta los 20, sí. Participando. Sí. La pregunta más importante ahora, de todos estos jugadores que son bahienses también, ¿cuántos estuvieron allí además de Diego? Bueno, Diego pasó a ser médico. Médico, pero fuera de jugadores. Ya son leyendas, o sea... Aunque son menores que tú, ¿no? No, bueno, o sea, los que eran buenos son mayores que yo, bastante sí. mejor. Pero bueno, que jugaban en contra mía, por ejemplo, puede ser Marcelo Ricciotti, que era un point guard muy bueno, que fue selección. De mi edad, bueno, Hernán Montenegro. Claro. Él tenía mi edad. Sí. Él ya la rompía a esa edad, ¿no? Con la altura que tenía y todo. Un poquito más chico, Juan Espil, que fue goleador de América, ¿no? Eso era un poquito más chicos todos. Pero hablamos de 2 años menos, digamos. Sí, 3. Y Juan debe tener... Sí, Juan debe tener 3 años menos que yo. 3 años menos. Sí, por ahí. No más. Sí, 3 años menos. Bueno, hablando un poco más adelante, tenemos un padre, digamos, dentro del baloncesto en común, el señor Julio Toro. Cuéntame la historia de las cartas, en principio, que tú enviaste a Julio en comienzo de tu carrera? Bueno, la relación con Julio viene porque él va en el año 80. Flor va a Obras Sanitarias en Buenos Aires y Julio va a Olimpo de Bahía Blanca. Y a mi papá lo asignaron como el chofer de Julio. O sea, mi papá iba a buscar a Julio a la casa, lo llevaba, y en ese momento su mujer Betsaida estaba embarazada. Victoria nació en Bahía Blanca, su hija. Sí. Y mi papá es como el padrino, así, espiritual. Entonces se hicieron muy amigos. Entonces yo siempre iba atrás del auto escuchando lo que hablaba. Y me quedaba preguntándole cosas a Julio. Porque yo ya a los 14, 15 años me gustaba hablar con mi entrenador y decirle, ¿por qué no hacemos esto? Y otra vez vuelve la historia de mi papá. Como él tenía el concesionario, y antes, Piculín, yo no sé acá, pero en Argentina, para jugar al básquet, los buenos jugadores, ¿no? Que muchos de ellos jugaban en selección argentina, la gente mayor, ya más grande que yo, trabajaban durante el día y se entrenaba a la noche. Yo no sé cómo era acá. Por ejemplo, allá trabajaban en un banco y a la noche, en el básquet, ganaban su dinero, pero
era siempre a partir de las 9 de la noche. Sí. Entrenaba un solo turno y a la noche, en el torneo de Bahía. Entonces, como mi papá tenía el concesionario, ya todos los nenes se iban. No había nadie en el club. Solo los entrenamientos de primera y con frío, Piolín. Antes hacía mucho frío, no Claro. es como ahora que ha cambiado. Sí. Entonces yo me quedaba hasta que mi papá cerraba la cantina. Claro, para irte a tu casa con él. Claro, pero siempre yo quería, cuando tenía 14, 15, que fuera número impar. Porque si eran 11 en la serie de tiros me ponían. Si eran 9, porque había uno lesionado, Falta alguien. de décimo me ponían para jugar. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Y ahí me gané un lugar con el año y pico, con 15 años, para entrenar con ellos. Y yo le preguntaba cosas a Julio. Cuando se fue Julio, a mí me gustaba discutir con mi entrenador de categorías menores, ¿por qué no defendemos zona? Entonces yo, como estaba todo el día en el club, le decía a mis compañeros, jugamos contra tal, aquel, eran todos, Bahía es chica, pero hay muchos clubes de básquet, Sí. conoces a todos. Y yo decía, vamos a marcar zona a mi compañero. Sí, dale, vamos, 2, 3, esto no la meten los que entraron ahora. Y el entrenador gritaba, ¿qué hacen en zona? Y estos me miraban a mí, ¿me entendés? Pero ya tenías mente, o sea, Ya. mentalidad de entrenador. Yo a los 15 años ya le enseñaba a la escuelita de básquet los nenes de 6 años. A los 15 años. A los 15 años ya me la dieron, 3 veces a la semana, 1 hora. Entonces, empecé a hablar con Julio. Cuando Julio se va, Julio deja una gran marca. O sea, Julio es mi padre, Julio es mi maestro. O sea, Julio deja una gran marca en mí por su carisma, por su manera de ser. No, y que lo hablaba todo, lo decía todo. Lo Julio decía no tenía todo. secreto. Julio- No tenía secreto. Todo lo que conocía Julio, Todo, el libro todo. que se leyera, lo espepitaba donde fuera. Para mí, José es una de las personas, o la persona más erudita que yo he conocido en mi vida. Para mí tiene unos Y conocimientos autodidacta. Pero Muy una autodidacta. cosa increíble. increíbles. Entonces, yo le empiezo a escribir para aprender. Porque Allí donde estuviera. él comienza a se escribir. volvió para aquí. Exacto, viene Entonces acá. yo, como en casa era humilde, era muy difícil antes en Argentina, la gente humilde, tener un teléfono, lo que llamamos fijo, Sí, de casa. de casa, De muy hogar. difícil. Sí. Y la llamada eran caras. Entonces yo lo que hacía, le escribía carta y le preguntaba cosas de básquet, ¿no? Que me parecía, como veía los entrenamientos a la noche, y el que entrenaba era Boismené. Vos te tenés que acordar que era el técnico de Argentina en el Mundial del 90, Sí, cuando sí. ustedes la rompen, que salen cuarto. Yo le preguntaba después cosas a Julio por carta. Y Julio me contestaba que la carta tardaba un mes entre que llegaba acá. ¿No? Se Julio la tardaba leía. mucho en la contestación. Era un mes la carta antes, ¿me entendés? Ya. Era un mes. Entonces, como si me acuerdo hoy, ver los sobres con el sellito, El sellito. viste, de azul, con las rayas así. Yo me emocionaba. Y él me mandaba todo, cosas escritas, y me mandaba fotocopias. ¿Entendés o no? Fotocopias de una zona Machab, de cómo eran las elongaciones, me mandaba todo, a mí con 16 años, 17. Entonces, Sacaba el tiempo para escribirte ahí y enviarte. y enviármela, pero montones de cartas así. Full. ¿Y qué pasaba? Ahí en Argentina se empieza a ver que ustedes eran la mejor liga de América. O sea, por los jugadores que había, ¿no? Y porque tenían jugadores en Estados Unidos. Pasa a ser en el año 83, 84, por ahí arranca todo el boom, ¿no? O sea, esta liga sería buena, pero nosotros no teníamos, por lo menos la gente joven, que Puerto Rico era tan bueno. Sí. Pero entonces empiezan a ir a Argentina los Giorgi Torres, los Quiñones, el Cachorro Santiago. Después va a Quijote, estar, etcétera. va acá, después empieza a ir Gerón, un poco más joven, Sí, ¿no? sí. Empiezan a ir. Y entonces, un día mi papá habla con Julio. Y yo estaba estudiando abogacía, trabajaba en tribunales, jugaba en una división más baja ya para que yo tener, porque todavía jugaba ahí, no estaba en la primera de mi club, me fui a otro club más chico. Entrenaba a menores, o sea, estaba full. Pero yo quería ser entrenador. Entonces, Julio habla con mi papá. Mi papá habla con Julio. Y Julio iba a Argentina a dar una charla en Corrientes, 1000 Se lo kilómetros. decía. Y me tomé un colectivo y me fui a Corrientes en Argentina. Y me quedé con Julio 7 días encerrado.
Y yo no sabía, después me lo cuenta Julio. Julio le dice, mi papá le dice, Julio, decime, yo sé que es una gran responsabilidad, pero si le ves que tiene madera, porque me quiere dejar estudiar abogacía, se quiere ir de casa, la madre llora, quiere dejar todo. Yeah. Y cuando yo volví, esto me lo cuenta Julio acá, no me lo cuenta mi papá ya. Que lo llamó a mi papá y le dijo, Rafa, hermano, tiene todo, pero tiene todo para ser internacional, te lo digo yo. Yo tenía 20 más 21. Mi papá vendió el carro para yo sacar el pasaje para venir acá. O sea, nos quedamos sin carro. Ahí es cuando entonces vienes a Carolina. Ahí vengo a Carolina con Julio. Te trae a Carolina Julio. Sí. ¿Qué papel juega Puerto Rico en ese entonces en tu carrera, en el comienzo de tu carrera? ¿Y con qué BSN o con qué liga superior de baloncesto de entonces te encontraste? Bueno, Puerto Rico fue todo porque, como digo yo, Puerto Rico es en ese momento para la mejor liga de América. Primero los entrenadores que venían, asistentes NBA y algunos colegiales importantes, nombres, ¿no? Que ustedes lo saben. Sí. Segundo, el nivel que tenía de jugadores de una edad más ustedes que estaban creciendo, los jóvenes. Vos, Ramón Ramos, venían Ramón Rivas, subiendo y empezaban a estar en primera ronda del draft. Y para mí, por ejemplo, venir de donde venía Piculín y que a través de Manolo, que teníamos una amistad, vos me invitaras. Que también comenzó así joven, claro, igual que tú. Claro, Manolo, cuando esa visión de entrenador. Claro, cuando yo me voy de los Gigantes, está Manolo. Sí. Yo sentarme en una mesa, que vos me hayas invitado, que jugamos acá a San Germán, sentarme ahí en el condado, que había venido Leiden Hijo con el manager, hablar con vos, que te iba para Utah. Scott Leiden. Sí, eso. Entonces, para mí... ¿Te acuerdas ahora en el famoso Greenhouse? En el famoso Greenhouse. Nosotros, o sea, para mí era la vida. Y después, ya en el 90, ustedes van y hacen un mundial impresionante, Pico. Y el hecho de estar siempre a mí me nutrió mucho. Por eso cuando volví a mi país, yo tengo con 24 para 25 años, primero la gracia de Dios, ¿no? Es todo gracias a Dios. Pero como Hernán había estado acá, jugó y vio la liga, se vino de Italia, era amigo mío, a Spill lo teníamos, entonces nosotros llevamos al que era point guard de Georgetown, Dwayne Bryan, un par de jugadores, y claro, empezamos a usar la zona presión, que mucho no se hacía en la liga argentina, así, distintos formatos, las zonas match-up, o sea, realmente venir acá era estar adelantado, o sea, por todo el básquet. Estábamos más cercanos al básquet impresionante, real, digamos, de Estados Unidos, que son la potencia, ¿no? ¿Sí? Impresionante. Entonces, la diferencia con la liga de ahora, bueno, ahora se juega mucho más rápido todo, pero a mí me parece que en ese momento, como ahora, yo hablo en los 90, ¿no? Como ahora es la mejor liga de América para mí. Puerto Rico otra vez. Amigos, acaba de salir el primer lanzamiento oficial de mi marca Piculín. Ya puedes adquirir el primer drop. Son cantidades limitadas de t-shirts premium. Ordena la tuya ya en piculinortiz.com y pendientes a lo próximo. En ese momento, cuando vienes a Carolina, vuelves a Argentina y dirigiste grandes jugadores en la Liga Nacional de los 90. Entonces, ¿cómo se vivía entonces el básquet en Argentina? Bueno, ahora ahí empezó. Tú viniendo acá. Bueno. Y ya después vuelves sí. a dirigir grandes jugadores. Vuelvo a dirigir. Mismo los vamos a mencionar. Vuelvo a dirigir. Y a mí me contrata el club que fue enemigo de mi club toda la vida.
Mi papá tuvo una semana. La suerte tuya. Mi papá tuvo una semana sin hablar. Sí. Que ahora te voy a contar una anécdota que tiene que ver con Petete García, que trabajó acá en FIBA, ¿no? Sí, sí, con entonces, Alberto. Alberto. Entonces, empieza el boom, porque ahí se hace la Liga Nacional. Se saca un formato, León Nagnudel, Sí. saca un formato muy parecido que vos tuviste en Zaragoza, ¿no? En la ACB. Y entonces se empieza a jugar en todo el país. Sí. Entonces eran como, sacaron los torneos locales, las asociaciones, o sea, no tenían, se hizo la Liga Nacional A, B y regional. Y todas las canchas empezaron a estar llenas, porque era en todo el país. De hecho, la selección argentina, que sale campeona olímpica, Picu, yo no sé, pero si le erro por uno. Si no eran 11, 10 jugadores fueron todos reclutados de chicos del interior del país. O sea, no de la capital. Y en la capital, en Buenos Aires, está la mayoría de la gente, ¿no? Fueron todo el interior del país. Se hizo una liga nacional y entonces, bueno, ya, y nosotros íbamos bien. Llegamos a la final ese año. Y hay una anécdota como de que mi mamá, que nunca se metió, pero bueno, le tocaba a su hijo, ¿viste? Entonces estaba en la cancha y mi papá, allá se usaba poner auriculares y escuchar la radio mientras que había el partido. Sí, sí. Estaba sentado así. Y había un tipo que decía, García, coño, tu madre, perdón, ¿no? García, hijo de puta. García, te vamos a matar. ¿No? Sí. Lo jodí a mi papá, me dijo, yo a este me doy vuelta y le pego una cachetada. Y mi papá le dice, Hilda, es al árbitro que se llama García. Era Alberto, ¿me entendés? Estaba dirigiendo, ¿me entendés? Es al árbitro, no es a tu hijo. madre lo confundió pensando que era su hijo. Claro, le decían García y dijo, lo están matando a mi hijo. Pero bueno, ese año llegamos a la final. ¿Dónde estaba en el 90, en el Mundial? ¿Dónde estabas? En el Luna Park, ahí pegado usted. En el Luna Park. Me saqué un hotel a la vuelta del Luna Park. Sí, a la vuelta. Claro, entonces yo conseguí una credencial. No, primero fui a Santa Fe. Sí. Ese fue la sede nuestra. Sí, yo me fui a Santa Fe y entonces, como yo tenía muy buena relación con todo esto que pasó, que te conté de los abogados, ¿no? Tenía muy buena relación con la liga, con la federación, los conocía a todos. Entonces yo con una credencial me fui a Santa Fe en colectivo. Y podía ver los entrenamientos de ustedes, estaba muy pegado. Sí. Y bueno, estaba Julio también ahí, asistente de Raymond. Entonces veía todo el entrenamiento. Uno de los mejores partidos que yo he visto en mi vida, y lo que hicieron ustedes, fue contra la Yugoslavia, que estaban todos juntos. El mejor equipo que yo entiendo que en ese momento Yugoslavia completa. Tuvo. Y cuando ustedes se meten en el segundo tiempo en una zona matchup y ver que esos tipos se trancaron, no me lo olvido más, Piculín. Pero ha sido cierto. Puerto Rico lo ha logrado y lo ha logrado de una forma sencillamente increíble. Sin cometer turnovers, muy duros a la defensiva, especialmente en los rebotes. Puerto Rico cometió en la primera mitad 14 turnovers, solamente 6 en el segundo tiempo. Cogiendo los rebotes defensivos y teniendo puntería a media distancia y sobre todo no concediéndole el privilegio a los yugoslavos de tirar cómodamente. Y vamos a decirlo, nuestros hombres grandes dominaron a los hombres grandes europeos. Piculín y Rivas se los comieron. Diría yo que este es el mejor juego internacional que hemos visto a Piculín Ortiz en ambas fases del juego, ofensiva y defensivamente. Fue fuerte. Muy fuerte, Pico. Fue fuerte, a mí me tocó defender. Yo pedí a Kukoc para yo defenderlo. Claro, estaba. Kukoc lo defendí yo en la segunda parte, que le entré a Pablo y me decía, y le daba hasta el pensamiento. Y que esos jugaban Divac, Kukoc, Petrovic, Paspal, y no me acuerdo el otro. Estaba Savic, estaba el de Boston estaba lesionado, Raja. Lesionado.
por mala suerte, pero lo llevaron. Claro. Estuvo ahí. Y ustedes Pero- se metieron en una zona matchup y le hicieron un lío. ¿Qué lío le hicieron? ¿Me entendés? Yo me olvido más de eso. No me olvido. Ganaste el campeonato en el 94 con Peñarol. Sí. ¿Qué recuerdas de esa temporada? Espectacular fue porque nosotros arrancamos mal. La verdad que muy mal. Pero bueno, yo tenía buenos jugadores. Y ahí nosotros incorporamos a Esteban de la Fuente, que es un Claro. jugadorazo, Esteban, ¿viste? El zurdo maravilloso. Ah, Esteban maravilloso. Entonces, hacía de todo. Entonces, pero no, los extranjeros la pegábamos. Hasta que la pegamos, llevamos a Wallace Bryan, un grande que había jugado en Seguro, Chicago, seguro, sí. jugadorazo, Sí. que jugó en España. Jugó en España. Era jugado contra Claro, el tuyo, claro, seguro. sí. Llevamos a Samaibi, que Sí, jugó aquí en Bayamón, Sí, señor. y Jerome, Ujú. ¿no? Entonces, El pollo. el loquito de Jerome. Fenómeno, Jerome. Un fenómeno, la verdad. Siempre representó muy bien a este país. Y ganamos 17 juegos corridos. Y ahí empezamos a comer. 17 corridos, el récord de la liga. Ahora otros 2 equipos lo hicieron. Y fue una locura, Pico, porque ese equipo siempre gastaba dinero, traía buenos jugadores. Invertía, Sí, invertía invertía, pero no cantidad. lograban nunca nada. Sí. Así que fue una locura para la gente. Bueno, yo estuve 5 años en ese club. Fue Ustedes- espectacular lo de Peñarol. Fueron testigos ustedes de una generación dorada que creció, se formó ante los ojos de ustedes, una cosa, como bien uno dice, y aquí están, como por arte de magia, ¿no? Digamos, pero no es magia realmente. ¿Qué hizo a ese grupo tan especial y tan bueno? Bueno, primero, la creación de la Liga Nacional, que se pudo detectar era muy informal, algún club muy importante la tenía formal, pero había una red de scouting que te decían, hay un chico así, hay uno que mide, Volkovitsky en el Chaco. Entraron Ahí adentro. Lo vieron a ahí buscar alto, en allá, en la claro, Pampa, y que donde venga. fuera. Y después lo traían los equipos de Liga A, sí. reclutaban. Sport de Cañada de Gómez. Cañada de Gómez es una ciudad chica, pero ahí jugaba Marcelo Nicola, ahí fue Montequia, Gaby Díaz, o sea, ahí fueron grandes jugadores. O sea, Soy interior. claro, el interior. Entonces, Interior total. el reclutamiento fue eso. Segundo, los entrenadores de divisiones menores en Argentina son buenos, Picu. O sea, ellos ya venían con una lectura de juego. ¿Me explico? La verdad, el entrenador argentino va a torneo, hace cursos, si no tiene cierto nivel, bueno, ahora lo han implementado mejor. Sí, pero si miramos bien, o sea, esa generación dorada tuvo, voy a nombrarlos porque es que no seamos ciegos tampoco. Buenos jugadores sin buenos entrenadores no llegan. Y hay que ser una buena esponja para uno aprender de cada entrenador, por malo o por mejor que No, pero, sea. exactamente. Uno aplica lo que ¿verdad? Uno entiende que es lo mejor para uno. Guillermo Vecchio, el señor Guillermo Claro, Guillermo. Vecchio. Vamos hacia atrás de Vecchio, Nasnudel, que no sé si la generación tuvo la oportunidad en algún momento de tenerlo. No. No la tuvo. Pero entonces. No. Sí, capaz que en Llama. algún club. En algún club. quizás, Cola capaz pero que. corto, no, porque sí. ya León estaba un Sí. poco mayor, ¿no? Pero bueno, Vecchio agarra la selección esa. Vecchio la agarra. Que todos juegan juntos con 19 años en el Mundial de Grecia, creo. Ahí voy. Lo junta a todos. Claro. Esa visión. Porque es que me quedó la visión. Yo recuerdo, obviamente, a Guillermo, a Vecchio, acá, cuando vino a Cuamo. Claro. Estuvo mucho tiempo, ¿verdad? Aquí, pero era bien activo. Y de ahí yo creo, y mi recuerdo, pues ya Julio Lama, Magnano, obviamente. Claro, Mañano. Creo que es así. Mañana estaba en el staff con Vecchio. Sí, Cuando se va Vecchio, sí. siguen con la continuidad O sea, de no trabajo. Es casualidad. No. Con ese talento de entrenadores que surja un equipazo como, Sí. como ese equipo, ¿verdad?
de la generación dorada. Entonces, Y ayuda, ¿sabes qué, José? Que empiezan a jugar bien. Y allá el deporte es un canal de vida buenísimo. perdona, y no mencioné a Sergio, que por ahí venía haciendo los mismos Claro, pasos tuyos. él siguió, ¿Verdad? claro, siguió y en su- la verdad en que su lado. le fue bárbaro también. Pero esos jugadores cambió la mentalidad la liga, porque empezaron ahí a los papás a decirle, ¿Qué quiero irme a o Europa. quién? ¿Qué o León quién la Nagnuder. cambia? León Nagnuder. León Nagnuder. León Nagnuder es el inventor de todo esto. Más mucha gente, ¿no? Como Alberto Finger, Horacio Seguí, Gornati, o sea, muchos entrenadores, periodistas como Orcasita, Que creyeron en ese empuje. y que agarraban un auto y hacían 19 horas en auto para ir a explicar lo que era la liga en el norte del país. Y después agarraban un auto y se iban 15 horas, 16 horas en auto y pasando por lugares, o sea, de nombre Sí, de básquet, sí. a explicar en conferencias, en auditoriums, ¿no? Donde iban entrenadores, periodistas, todo gratis, iban a Sí. escucharlos el formato que había que hacer la liga. Había mucho interés digamos, ¿verdad? De la crónica, digamos, deportiva Muchísimo. del país en ese Apoyaron. empuje que vieron de León. Apoyaron el Totalmente 98%. apoyo, total apoyo. Apoyo de todos. Wow. Apoyo de todos. Uno de los que más apoyó fue un periodista que se llama Quique Nocén, que ya falleció, pobre, un fenómeno, que estaba en Bahía Blanca y tenía una revista, una editorial. Entonces, fue épico. Lo que pasa que el deporte en Argentina, si vos ves, bueno, en el básquet hay un montón de jugadores, el fútbol, igual. El hockey, las Leonas. En el vóley, tuvimos el mejor jugador del mundo, medalla. El otro. El argentino sabe que el deporte es un mecanismo para vos mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Entonces, el hecho de tener los climas como tenemos nosotros, que en el frío hay que entrenar, Picu. Porque Hay que jugar indoor. Sí, indoor. Pero Indoor todo. aparte el frío nuestro era sin calefacción. Sí. Estoy claro. Alcohol en las manos para... Hombre, jugar en Tucumán era un frío Claro. cuando tuve la oportunidad. Claro. Recuerdo como ahora, ¿no? Entonces, los jugadores se querían ir. Y el periodismo argentino es informativo. Entonces empezaron a salir chicos para Europa. Y los chicos empezaron a pedirle a los padres, ¿puedo tener un abuelo español? ¿Tengo un abuelo Sí, italiano? sale la regla. Tengo. Y entonces sacaron el pasaporte Las y ahí, ascendencias. y ahí terminan con España, que era... Claro, pero pregunto, ¿ese no fue el caso de Campana, de Camisaza, no fue el caso de estos jugadores Jugaban también, ¿eh? que jugaron? De Miguel Cortijo. Es la cosa, de Miguel Cortijo. De Neo Romano. Es la cosa. No fue el caso de Rafaeli. Rafaeli, yo jugué contra ellos Claro. en el principio mío. Al principio tuyo. Así que no tuvieron la oportunidad de esa regla No, de irse a Europa. Pero ¿entiendes? jugaban de igual a igual. Pero aquí. jugaron allí en obras, jugaron... ¿Eh? o Que sea, Flor dirigía la selección la argentina. cosa. Sí, sí. Y fueron unos jugadorazos, Luis, o sea, entonces no podemos decir, sí, estuvo la generación dorada, pero estos jugadores eran unos jugadores de usted y tenga. No, impresionante. Campana, Lo que pasa que los otros, la otra camada, al dar lo de los Juegos Olímpicos, fue muy grande, Pico. Sí. La verdad, entonces. Pero había buenos jugadores, la selección argentina tenía. Yo lo recuerdo. Jugadorazo. Y habrá Camisaza, jugado contra ellos olvídate. Neuquén. Sí, o sea, y vuelvo y te digo, o sea, habían unos jugadores buenísimos. Sí, buenísimo. Es la verdad. De la verdad, buenísimo. Entonces, claro, surge la generación dorada en un marco ya, pues, digamos, más organizado, podríamos decir, ¿no? Sí, y como que salieron selección afuera nacional. también. Claro, tuvieron las reglas de Y jugar competencia fuera, internacional en Europa y el mismo desarrollo. Ginóbili, Nicola, Marcelo. Claro. ¿no? No, Marcelo fue el primero casi Sí, famoso sí, me acuerdo. de Sí, todos sí, que sale. Recuerdo el caso. Sí. Marcelo y Hugo Sconocchini. Y Sconocchini también, que El Torito Marcelo Sconocchini. fue en el caso con el Taugres. Claro, Sconocchini se fue a Y Italia. Sconocchini fue en Italia. Que jugaban ya en potencia, ¿no? Pero volviendo a la base original,
de esa camada que vos me nombraste, que fue espectacular, la anterior a la generación dorada, el club Pigulín. Sí. El club en Argentina, clave. Es una Clubes pena. sólidos allí. Sí, y el club de barrio, que el chico estaba todo el día en la cancha. El club de barrio. Ahora ha dejado de existir por las nuevas políticas y los clubes se han venido un poco abajo. Ok. Y entonces no es tan fácil como antes estar todo el día en el club, ¿viste? Pero están reflotando otra vez, arreglando Sí. clubes. Pero a todo era el club. Uno vivía en el club antes, no había las distracciones que hay ahora tampoco. Cuéntame la historia de cuando los visitó Maradona, que hasta hizo de entrenador, tu compadre. Ah, se sentó ahí. En paz descanse. Bueno, la historia es así. Llevábamos nosotros, como te dije hoy, 17 partidos seguidos ganados. Y jugábamos un martes por televisión. Boca, ¿no? No, Peñarol. Peñarol. Jugábamos un martes. Entonces, yo llego a la práctica del lunes a la noche y llovía cántaro en Mar del Plata. Y había no sé cómo le llaman acá, un móvil de la radio. O sea, cuando alguien va al lugar, un móvil. Un móvil de una radio de Mar del Plata. Y yo estoy entrando así lloviendo y me dicen, che, vení 5 minutos con nosotros antes de la práctica, que mañana, claro, 17 partidos seguidos. Y jugábamos contra Atenas. Milanesio, Osela. Por Luis. Sí, unos fenómenos, mirame. Y nadie nos podía sacar el invicto. Jugábamos de local, eso estaba soldado ya 3 días antes, porque el hincha de Peñarol es increíble. Y entonces a ver quién nos sacaba. O sea, era el partido, ¿no? Pero como era enero, se juega la Copa de Verano de Fútbol. Se jugaba, ahora no se juega. Donde los equipos de fútbol se ponían, hacían pretemporada. Sí, se juntaban. Y entonces, Diego, yo me subo al móvil, todo mojado, me pongo auriculares y escucho una entrevista al mismo móvil que estaba, vamos a ponerle, yo estaba en este hotel, en un hotel en el condado, hablando Maradona. Y entonces yo le digo viste que entre los periodistas se conectan, ¿no? Por radio, ¿no? Sí. Le digo, por favor, lo quiero saludar al 10. Para nosotros Maradona y más para mi generación. Él es nuestro salvador. Sí. Quiero saludarlo. Entonces le avisan por handy. Antes de despedirte de Maradona, conectalo un minuto que lo quiere saludar el Che. Bueno. Está hablando el periodista y diciéndole, bueno, Diego, gracias. Tenemos en la otra línea a alguien que quiere saludarte, que es el director técnico de Peñarol, de básquet, y él lo interrumpe y le dice, el Che. Yo casi me muero, pico. Para nosotros era, ¿viste? Entonces yo digo, Diego, ¿qué haces, campeón? Dice, yo solo conocía un Peñarol, que era Peñarol de Montevideo al fútbol, que es un equipo muy famoso. Cierto. Muy famoso. Pero, viéndolo, porque él sabe de todos los deportes, ya Diego sabía de todos los deportes, de todos. Viéndolo ustedes, llevamos 17 partidos ganados seguidos. Me hice hincha de ustedes, de Peñarol, y yo me volví loco con el micrófono ahí, me volví loco, Picu. Quisiera decir que Peñarol en la Argentina es lo más grande que hay, con Néstor García, con Esteban de la Fuente, con Ricciotti, con todos los muchachos que... Con Diego Maggi, un maestro. Digo, en serio, y seguía lloviendo. Ya decían que si llovía el otro día, el partido de fútbol se suspendía. Ya lo estaban anunciando. Ya lo estaban anunciando. Entonces yo le digo, si mañana llueve, Diego, y se suspende tu partido, te invito a que venga a vernos a nosotros. Ahí, sentado al lado nuestro, en el mejor lugar, porque está todo vendido. Te prometo que si se suspende voy. Dicho y hecho. Y la cancha era una carpa chiquita, que había en una parte que no había, o sea, estaban los bancos, la mesa de control y los bancos, no había nada. Y había una puerta, como si fuera eso. Y yo estaba en el banco acá, va a empezar el partido. Y chifla, me gritan de la mesa de control. Miro para la mesa de control, se abre la puerta. La carita del Diego. La cara del 10. Allá llena.
No, yo vengo a ver nada más, aprender un poco más de estos muchachos que hacen honor a toda esta gente que vino a vernos, ¿no? Vení. Pac, y se sentó. Ahí, al lado mío, ayudante. Ayudante. Y entonces, no, se sentó. Y cuando metía algún triple uno de Atenas, le decía, botonazo, ¿qué metés? Le gritaba. No, una cosa. Entonces, termina el primer tiempo y vamos al vestuario. Yo doy la charla y él habla con los jugadores, una cosa, muchacho, tiene la charla que le da este entrenador. O sea, a mí me la dan, le parto la pierna a cualquiera, se lo motivaba. Sí. Cuando vamos a salir del vestuario nosotros no pudimos salir, porque vinieron todos los jugadores de Atenas y se metieron en el vestuario nuestro. Tuvieron que demorar la transmisión del segundo tiempo, porque eran todos los jugadores juntos, de a uno, de a dos, sacándose foto con él. Y estalló el estadio ahí, ¿no? Sí, no me imagino. Pero, mirá lo que pasa, Pico. Perdimos en la última pelota. Los 17 juegos. Ahí rompió. Ahí se rompió el coso. Entonces, ya empezaba la parte final. Quedaban 4 partidos para los playoffs. A ver cómo terminábamos. Primero o cuarto. Íbamos primero, nos sacaron punto y te pusimos cuarto. Perdimos la ventaja. Entonces íbamos a la cancha. Y en todas las canchas, allá existe mucho lo que las cábalas y todo eso. Sí, en Argentina, exacto, sí. todo eso. Entonces, vamos a la cancha. Se cae una pelota en el banco de suplente en la práctica, se queda trabada. No puedo sacar. Se agacha. Y nos habían pegado una foto de Diego abajo del banco. Eso quería decir como Claro. cuando este lo fue a ver, perdieron, le ponemos la foto. Ya. Y así en todos lados, ¿viste? Como que. Lo pusieron como Claro, maleficio. porque Maradona era. Y Maradona hablando con todos. Entonces Maradona ahí va a la preparación del Mundial y empieza a llamarme a mí. Nos hablamos casi siempre. Cuando ganamos el primer playoff. El segundo playoff lo ganamos 3-2 en 2 partidos, lo ganamos en 3 tiempos suplementarios. Y cuando salimos campeón, a él le hacen una entrevista y él dice, me gané un montón de asado y de parrilla a todos los que decíamos que no iban a ganar. Ganamos con Peñarol. O sea, sí. Y bueno, ya gané varios asados a varios señores que Varios cameramen de aquí, de este y el otro lado, ¿no? Exacto, Gustavito que dijo que Atenas y bueno, lo gané yo, lo lamento por Gustavo, pero un abrazo para toda Mar del Plata, de verdad. Sí, se puso al lado nuestro. Oye, Néstor, dame un quinteto ideal de jugadores que dirigiste en tu carrera y qué lo hace especial. Oye, sé que has dirigido en muchos sitios. Dame un quinteto ideal, por lo que sea. No tiene que ser 5 justos, puedes llegar a 8 si quieres, pero porque yo sé que no es fácil. Que yo haya dirigido o que yo también haya sido asistente. Que hayas dirigido. Que haya dirigido. Sí, que hayas dirigido. Ok. Es mucho más. Sí, porque a mí me tocó la generación dorada siendo ayudante de Lama. Ahí ya tienen los 12. Bueno, yo siempre elijo a un jugador como vos, la verdad, Pero siempre el primero. No me pongas a mí. Ah, entonces ya quiere que pierda. No me pongas a mí. Quítame a mí porque le estoy dando desventaja quizás a alguien. No, pero esto yo lo digo. Yo no lo digo bien. porque te quiera, ¿eh? No, está bien, no hay problema. No, si hubiera puesto a la gente que quiero, hubiera puesto a jugar a mi hijo. Está bien, Bueno. pero el cariño es una cosa y la realidad es otra. Hernán Montenegro, talento. Obvio. Eso es sobrado. Uf, de grande estoy hablando, no voy a Sobrado. empezar de atrás para adelante. Hernán Montenegro, Cartown, Esteban de la Fuente, voy a la 3, ¿no? Esteban de la Fuente, Donta Smith, Uf. Spill, Campana, Marko Popovic, el serbio, Sí. impresionante. Carlos Arroyo, en la 2. Coño, Pico, me metiste en un lío.
Te lo digo, pero no me cuentes a mí. Porque si sacamos a alguien se puede enojar contigo, no conmigo. En la posición 1, Ricciotti, Montecchia. No lo tuve en mi club, pero la verdad que he estado tanto cerca en las preparaciones con él. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez era un cerebro. Entre los grandes, Jerome Mincy. Y no es que estoy nombrando puertorriqueños, porque ustedes tienen muchísimo nivel. El que la rompe conmigo en Argentina es Eddie Casiano. Lo de Eddie en Argentina, nosotros llevamos a Eddie Estás Casiano. hablando en Boca. Claro, lo llevo a Boca. Yo vengo a verlo acá. Y lo veo contra Guayama y hace 7 puntos. Y lo voy a ver contra otro equipo. Y lo veo el arranque. Porque yo tenía que, si lo llevaba a Eddie, sacar a Byron Wilson, que fue el goleador de la liga con Boca campeón. A mí Boca me sale campeón, Lamas va a la selección y me contrata a Boca Juniors. Entonces, y fue el goleador de la liga, Byron Wilson, que no sé si habrá jugado acá, capaz que sí, no sé. Entonces, muy buen jugador. Y en ese momento se jugaba, creo que eran 4 cuartos de 2 en la Liga Argentina, algo así. Al otro partido que lo veo bien en el arranque y se hace expulsar. Entonces cuando le habla al dueño, en el primer partido hizo 7 puntos. Y en el segundo se hizo expulsar, me dice, traemos a Byron. Y yo le digo, yo a este le veo algo que no tenemos. Que era que podías abrir en la cancha y el 1 contra 1 de él, los tiros libres seguros y que tenía off the dribble y nosotros no lo teníamos en el equipo. Y lo contrataron. El primer partido nosotros lo jugamos por televisión el martes. Que aclaro algo, estaba Jerome Mincy contigo también allí. Claro, los dos. Estaban los dos. Por eso te nombré Quiero a Gerón. aclararlo porque sí. Claro, te nombré a Gerón como de lo mejor que he tenido. Yo lo llevé a Peñarol y después a Boca. Entonces, el domingo arranca la liga, algo así. Y nosotros, no, miento, la liga arranca el viernes. En el arranque Byron Wilson jugando en otro equipo hace 40 pico. Nosotros el viernes no jugábamos porque era viernes y domingo. El partido del viernes, como era Boca, había sido el otro mes, era el martes por televisión. Jugamos el domingo. Y cuando jugamos el domingo, nuestro primer partido del domingo, el dueño me llama, el equipo, y me dice, yo sé que esto que te voy a decir no te va a gustar por lo que vos, cómo te gusta jugar, pero si Byron Wilson, que lo teníamos nosotros, se fue y hizo 40. En el partido antes de irse. No, o sea, inició la liga, Casiano estaba con Boca, y él la inicia con otro equipo, con Deportivo Roca. Con 40. 40, me dijo, si en el inicio, para que no nos maten acá. La prensa, porque Boca es Boca. Claro. Hizo 40. Habla con Casiano y en su debut tiene que hacer más de 40. Presión única. Buah, digo, ¿yo cómo le digo? Lo llamo. Digo, Eddie, yo te traje acá. Byron está. Me piden esto. No hay problema, Néstor. Jugamos. Primer cuarto. 8. Segundo cuarto. 12. Ya terminamos con 20 puntos. Tercer cuarto. 9. 29. Salimos a hablar y me dice a mí, voy a jugar 3-4 minutos para el equipo. A partir del minuto 4, si tengo que hacer más de 40, lo único que te pido, y hacíamos nosotros una jugada que la traíamos como con un flare a él, Sí. y le abríamos, ¿no? Uno Le contra abríamos, uno. y le Claro. escondíamos a Volkovich ahí abajo, Sí. ¿no? Y dale. Bueno, llega a 32. Yo no le conté nada a los demás jugadores, pero ya llevaba 32, entonces se le iban a dar, ¿no? Pim, pim, 34. Pim, pim, 36. Va a tirar un triple, foul. Pam, 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 lo mete. Pasa por al lado mío y me dice,
le voy a tirar un triple y si lo meto me sacas. Salimos en contraataque, se paró. ¡Peum! La metió, 42. Me miró y me dijo, cambio. Siéntate aquí tranquilo. Salió, se sentó ya cumplí mi cuota. Se sentó y lo miraba el dueño. Estaba sentado, se sentó, el tipo festejado, se sentó y lo miraba el dueño. Y bien tranquilo. No, Néstor, viniste, nos dirigiste en Santurce, en la ausencia de Julio. Ese equipo nuestro, fuimos dinastía del BSN, ¿verdad? En el Coliseo, en la catedral nuestra de aquí, en Puerto Rico, en el Clemente. ¿Con qué equipo te encuentras cuando vienes ese año? bueno, me encuentro con un equipo ganador que jugaba muy bien. Con dos gares muy jóvenes, de distinto carácter. Y que yo sentía que si nosotros jugábamos de adentro para afuera no iba a parar nadie. Esto es lo que yo sentía. No fue fácil, porque no sé si te acordás, Ya, Picolín, a veces que claro, hablamos, corrían y tiraban mucho. Entonces yo tenía jugadores que podían estar con esa cultura que era, en ese caso eras vos y Rolando. Sí. Pero nosotros trajimos un extranjero a Blackwell que le gustaba abrirse y tirar. Alex ¿eh? Blackwell. Entonces, Julio, que fue él el que me dijo que venga para acá, porque él estaba en Margarita. Ajá. Él me dio un poco la orden, digamos, de que a él le gustaría que el equipo tocara un poco más el balón, ¿no? Que fuera adentro para afuera, ¿no? Que él creía que era algo que tenía que hacer el equipo para mejorar y ganar el campeonato otra vez, cosa que no era fácil. Sí. Y bueno, y nosotros empezamos a jugar, no sé si te acordás, vos, stagger, carretones, salir, ¿no? Te usábamos ahí abajo a vos y entonces después triangulábamos para pasar la pelota. Y bueno, el equipo se fue armando. A mí me parece que después, ya sobre el final, cuando llega Julio también, ahí ya el equipo termina dando el salto, ¿no? Pero en una época no estuvo fácil. No. Yo me acuerdo que no estuvo fácil. Yo me acuerdo que un día yo hablo con ustedes y le digo, muchachos, ¿por qué no hacemos esto así, así, así y eso? Porque Ángelo me llama todos los días. Ese es Ángelo. ¿eh? Todos los días. Termino de charlar. Salimos así y vos me decís, vamos a tomarnos algo. Practicamos, salimos. Nos subimos al auto. Y Pico me dice, seguí rogando que te llame Ángelo. Porque el día que Ángelo Preocúpate. sí, el día que no te llame es porque empiezan a aparecer los canales subterráneos. Sí. Que te siga llamando. Sí. Vos tenés que decirle encantadísimo, Ángelo, que me Ángelo llame. tocaba base siempre, siempre, con sus jugadores, tanto como con sus entrenadores. Ángelo no perdía esa comunicación corta, porque como Ángelo estaba tan ocupado, Todo el tiempo. pero desde allá, desde Rusia, Sí, te sí. llamaba. Bueno, ¿Qué tal? sabía ¿Cómo mandar- vamos? sabía ¿Cómo mandar se su siente? mensaje. Sí, sí. Era un mensaje continuo, subliminal. Sí, porque Estoy pendiente. en realidad, Picu, esto uno después lo va aprendiendo con las preparaciones, con lo que uno estudia. No hay malos oyentes, hay malos comunicadores. Yo te quiero decir algo, veo que no, yo no puedo decir, pero vos no entendés nada. No, yo estoy mandando mal, le tengo que buscar cómo. Él mandando mensaje era letal. Letal, ¿eh? Era Te pegaba acá, en el medio de la frente. y, Sabía mandar mensaje. y palabras cortas, tampoco Claro. muy larga la conversación. Ah, espectacular. ¿Cómo va? ¿Qué tú crees? A la que te preguntara algo técnico, ya había que preocuparse. Sí, 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 sí. Eh, Y nunca fue, a ver, vos lo podés decir, pero lo conocés mejor. Yo a Ángelo lo vi como uno de los... Cuando yo recién te quería decir cuál es el problema mío, es que yo he dirigido, Picu, en 10 países. La cultura es diferente. 6 selecciones diferentes en el mundo. Y 38 equipos. Entonces vos me decís, buscame los 10. ¿Cómo hago yo? Tengo que... Pero a mí me pareció que Ángelo no es lo que he visto en otros lados, el que tenía amigos, gente que no sabía que
Claro. Yo lo he visto que no, que era él. Era él. No lo vi influenciado. Angelo no escuchaba No. más que a los protagonistas, como decimos. Exactamente. ¿Por qué? Porque él tocaba base con ellos. Eso es lo que yo de creo. irse por el lado, no, a Angelo le gustaban las cosas de frente, directas con uno personalmente. Eso es lo que yo y creo. eso yo siempre se lo he reconocido y creo que dentro de su éxito me parece a mí eso fenomenal de su parte. Hombre exitosísimo en todo. Sí. Pero era porque era de frente con todo. No había, Sí. no había había por, vuelta. por donde no. Él sus cosas bien estrictas, pero de frente con el que estuviese involucrado. Obviamente todos te consideramos un trotamundo de este baloncesto internacional, como 30 equipos, 10 países distintos, 9 títulos en 15 finales, pero hay algo interesante, sea en árabe, en boricua, en dominicano, en venezolano, en argentino, eso es ya innato, en brasilero, ¿qué más? En uruguayo, México, en mexicano, en España, en español, o sea, ¿cuál es la clave de esa efectividad tuya en todas esas distintas circunstancias? adaptarme. Primero es la adaptación. Es bien importante, ¿verdad que sí? Claro. Porque vos podés tener como un equipo una visión, pero la misión que uno tiene que tener cuando llega a un lugar es adaptarse. Sí. Y la mejor manera de adaptarse es de los que uno más aprende, que es de los jugadores. Sí. Entonces yo hablo mucho con los jugadores. Cuando uno está ya adaptado, o se está adaptando bastante, uno puede llegar a empezar a incorporar sus cosas. Me ha pero es dado la hincapié adaptación. en algo bien importante. Es importante para un entrenador o letal o fatal, porque los he tenido, tener la comunicación directa con los jugadores o no. Total. Lo que pasa Porque es los he tenido que no con jugador, no, ahí, no, yo no. distancia y categoría de entrenadores. Sí, O sea, yo no. dime tú. Yo no. Lo que pasa es que hoy en día el mundo, José, se maneja por emociones. No tengas duda. Se maneja por emociones. Entonces, hoy los human behaviors son claves. O sea, yo es lo que más me estoy dedicando hoy en mi carrera, a leer y a buscar. Y tengo a mi hijo que está recibido en la Universidad de Columbia con eso y me nutre un montón. Porque los comportamientos de alguien no los cambias, Pico. Sí los puedes adaptar, pero no los No cambias. los cambias nunca. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, Houston Rockets. Le dan y lo ponen de point guard a Harden. ¿Por qué ellos analizan? Que los point guard me parece a mí, ¿no? Esto no lo sé yo por ver y estudiar el básquet. Que los point guard que tenían eran para pasar la mitad de la cancha, porque después se la daban a Harden Sí. y hacía 20 Y dribles. resuelve tú, claro. Entonces, ¿para qué lo llevaban a él? ¿Qué puede hacer con un tipo como Harden, que aparte es tan bueno? No le vas a sacar los 20 piques, pero podés lograr que haga los 20 dribles. Pongo un ejemplo exagerado. Como O para- los 20 pero- dribles o los 30 lanzamientos. Sí, por eso, pero podés lograr que después de 12, pam, la toque. Entonces ya vas metiendo tu cosita, pero primero tenés que Pero adaptar. lo adaptas, como Claro. bien dice. Hoy en día los behaviors son clave de dónde viene. Cómo Pudiera viene. afectar eso al jugador Total. haciéndole ese cambio forzado, porque eso es forzado. No Total. es eso no es ni decirle a él que esto va a pasar. Es simplemente acá. Claro. Coge Claro. tú el balón, entonces ya después del... Ahí vemos. Y uno tiene hoy en día un montón, vos tenés un montón de cómo te podés parar tácticamente para que él reciba, poner la segunda ola o pasarla acá, que cuando va para allá la va a agarrar otra vez. Sí. Porque más del 90% de las cosas que hace un jugador es sin pelota, Piculín.
Claro, pero la comprobado. fluidez del balón también es importante, porque Claro. no tienes 2 horas para tener el balón. ¿No? O sea, Tiene 24 segundos, por lo menos en el caso claro, del NBA, ¿no? Y acá también, claro, pero el 90% de las cosas de un jugador, así juegue 10 minutos o 20, el 92% de las cosas es sin el balón. O sea, por eso es tan importante la lectura. Pero a mí me parece que hoy en día todo lo que tiene que ver con el grupo humano y la convivencia y tener claro los behaviors de los tipos, yo lo que hago es que trato de estudiarlo bastante a ver cómo le llega. Porque, ¿qué pasa, José? Hay jugadores que vos le querés comunicar algo, por eso digo la adaptación, y los abrazás, son kinestésicos, los abrazás. No le gusta el contacto. Hay otro que lo abrazá y le fascina. Y le entra todo. Espérate, que lo tengo aquí conmigo. ¿Entendés? Entonces, hay otros que son visuales. Están todo el tiempo mirando. Distancia. Entonces, cuando vos le querés llegar el mensaje, no lo tenés que manotear, Sí, ¿no? sí. Lo tenés que mirar, decirle, mírame, y le va a entrar. Hay otros que son auditivos y les gustan los chismes. Que no miran, pero están Escuchando y les acá, gustan los chismes. Miran y escuchan por Les el gustan oído. los chismes y después Sí. susurran. Sí. Entonces, a ese tiene que venir y contarle un chisme. ¿Sabías una cosa? No, ¿te acordás de la que vimos en el aeropuerto? Que estaba buenísima. Sí, no sabés. Me pasó el Instagram y me preguntó por cualquier chisme que vos le digas. Por mentira y o ahí, no. y ahí te lo agarraste. Por mentira o no. ¿Me entendés lo que te digo? Y Sí, ahí te lo sí. agarraste. Ese es auditivo. Ajá. Bueno, y ahí uno va llegando. Yo creo que es clave el camerino, clave. Pero además de eso, hay otras cualidades importantes como entrenador que son necesarias, ¿no? Bueno, sí, prepararse en eso y prepararse, tener mucha comunicación con tu staff. A mí me gusta delegarle a mi staff. ¿Cuál Porque, es el método del Che? ¿Cuál es? Bueno. ¿Cómo describirías tu estilo de entrenar equipos? primero, hablar muchísimo con el kinesiólogo. Porque es el que te trata a los jugadores. Kinesiólogo es el Terapeuta. terapista físico Y el terapista- por las lesiones, vamos a decirlo, porque es lo que, es Claro. lo que afecta acá. Claro, lo que o el afecta. dolorcito de espalda supuesto. Con él mucha comunicación. ¿Por O de qué? rodilla. Porque cuando vos te tirás la camilla, Qué cómodo. es cómodo, te Claro, tratan y vos, claro, ¡pim! ya. Coño, no me siento bien, coño, me siento mal, coño, no sé qué. Entonces, A la hora de los juegos importantes. Claro, ahí Me tenés. duele la espalda hoy. Coño, han Y no es la aparecido. espalda, es lo que tiene allá adentro Han aparecido, incrustado que no lo ha botado. han aparecido Por no decir diarrea. otra cosa. Han aparecido diarrea sorpresiva. Ahí voy, a eso voy, a eso voy. Eh, Le da la chiripiorca. le da la chiripiorca. Sí, le da, ¿eh? Le da, pues, sí. Uah. Bueno, o porque sí, o por changuería, ¿verdad? De buscar cierto cariño adicional en el momento también, Claro, ¿no? claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí, por supuesto. Y es que ya conozco eso. Decían, sí, tengo dolor de espalda, pero metí 40 Claro, con dolor de espalda. claro. Dolor de espalda de La mental, cabeza, de la cabeza. Mental de Y también hay algo que se ha hecho, se ha estudiado y evaluado también bastante. La profesión de manager, entrenador o jugador, pico, de deportes elite, sea cual sea, básquet, fútbol, béisbol, tenis, está entre las 4 profesiones, dice entre las 4, que más secuelas te deja mentales, físicas Física. y emocionales. Ujú. O sea, muchas veces cree que la gente que, está bien que lo nuestro es público y la gente va, cree que es fácil, pero no, Picolín. No, El dolor, por ejemplo, en tu caso, vos empezaste, vamos a poner, a jugar profesional a los 16. 16 y te retiraste A los 42. 40. Sí, 42. La gente tiene que entender que vos tuviste 24 años con dolores todos los días, Sí. Maneja de los uno, coñazos que te daban. Maneja uno, pero ¿Entendés? yo recuerdo bien a tu maestro y a nuestro maestro Julio Toro que nos decía bloqueadores de dolor. Ah, los bloqueadores de dolor. Bloqueadores de dolor, no había Bloqueador. otra cosa. Tómate las Tylenol que tú quieras o la Y pastilla es acá, que es quieras, acá. pero era aquí. Es ahí. Era aquí porque preparación ya tenías. En la Julio nos cabeza. decía a nosotros, ayer le metiste 110.
110. Claro. Y hablo de sprint. 110 en X. Y hoy estás cansado. ¿Cómo va a ser? Si Sí, aquello es preparación para lo de hoy. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y yo, y obviamente psicología. Psicología. Bloqueador de dolor. Pues, ¿qué te bloquea el dolor? Si anoche jugaste fuerte y te duele algo, lo que sea, vamos a darle otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo crea. Es Lo que lo crea es Claro. lo que lo quita. Y la cabeza. ¿Eh? Ayer anoche lo fui a ver todos estos días, Julio. Y ayer hablábamos de eso. ¿Lo viste? Porque bueno, y ahora que hay más investigaciones más, viste que ahora, por ejemplo, si vos, aunque no sonrías, es así, el cerebro interpreta que estás contento. Sí. Es una cosa. Es ¿eh? que es cuestión. La ciencia del deporte ha ayudado Ah, muchísimo. Ha ayudado ha muchísimo. avanzado mucho. Bueno, yo me busco mucho eso. A mí me gusta delegar. Depende de los asistentes que tenga. El que es bueno en un área, ese es el que va full en esa área. El otro va en otra, el otro va en otra. ¿Qué harías si un jugador X importante, vas para un torneo ahora importante, ¿no? De Americop, pero un jugador importante para el partido importante se te canta con dolor o en ese manifiesto? ¿Cómo le vas a convencer? Ahora estamos hablando en tu faceta de entrenador, ¿no? Y obviamente y humana. Bueno, a mí me han tocado, por ejemplo, los dos extremos. Por ejemplo, Pichi Campana, que vos sabés que era un guerrero. Yo le vi a Pichi Y a Pichi lo cogiste ya maduro. y ya maduro, con 40 grados de fiebre. Sí, ya maduro. 40 grados de fiebre. Y nos jugábamos un partido importante de visitante. Y todo lo que comía lo vomitaba. Y entonces todo el mundo decía, no va a jugar. No puede jugar, Néstor. Vamos a salir para el bus, lo voy a ver a él, al cuarto. Le digo, ¿qué te pasa? No puedo más, Néstor. Ojeroso. Dice, pero voy a ir. Voy a ir. No, pero no voy a ir. Se cambió y se puso una cobija arriba. Temblaba. Y me dijo, poneme. Pero poneme de entrada. Poneme de entrada, que si no, Que no se enfríe. poneme de entrada. Lo ponemos. Y pidió, nosotros llamamos un balde. No sé, a donde sí, tira sí, la un la balde basura. igualmente, sí. Picu. Cuando había un tiro libre, con un timeout, vomitaba Wow. y volvía. Y volvía. Le habían bajado la fibra a 38, Mm. que le subió con la transpiración otra Sí, vez. sí, sí. Y vomitaba. 35 hizo. Entonces, ese tipo te desequilibra cuando viene uno y te dice, tengo un jaloncito. Ay, tengo un Coño, pequeño, me duele un dedo, una uña me te duele. desequilibra. Pero por eso ahí vuelvo a lo mismo que te decía hoy. Saber la historia de lo que viene. Claro. Profesional y con su familia. Ujú. Porque hay veces que son seres humanos. Uno sabe si él no se fue de viaje y la mujer le agarró la tarjeta de crédito y le gastó. Ya, y eso lo volvió loco. Y eso lo volvió Y eso loco. lo volvió loco. Pues, oye, yo sé de historia. Sé no. de historia, sé de Pasa. historia. Ah, Sé de o- historias. O se le enfermó la mamá, o el hijo tuvo un accidente de carro. O sea, vos no lo sabés. Muchas veces, para mí, por eso es tan importante la comunicación. Sí, sí. Que eso logra lo que es el compromiso. Sin compromiso no logras nada, Picu. Tu experiencia, ¿has tenido la oportunidad de percibir de la nada en el estado visual de algún jugador? Hoy no lo veo enfocado Todos en los este días. partido, Todos los días. de verdad. La intuición es tremenda. Sí. Es que eso no viene porque sí, eso es La el intuición. camino. Tú dices, espérate, la cara no lo veo bien. Y te pasa hasta en los partidos, Ujú. donde vos estás viendo el juego Y el momento y están también. repetidos y Sí. decís, si robamos esta bola, no lo llevamos. Mm, ¡Pin! Y te lo llevas. ¿Me entendés? Partido parejo, o sea, sí. es la intuición, porque es mucho tiempo caminado y se repiten muchas cosas. ¿No? Muchas ¿Te cosas. transmite algún jugador de algún momento, espérate, a mí como que a mí no me mires?
en algún momento tú dices, pues la jugada es para fulano. Y ese jugador como que te mira y presiente. El mismo jugador te tira esa vibra, vamos a decirlo así, en voy a palabras jugar de para Julio Torres. fulano, voy a jugar para fulano, y que viene un compañero y te diga, no la quiere. A eso voy. Lo percibes ¿Eh? en el body language. No la quiere, Néstor. Dale que te va. Te lo dicen. Sí, me lo dice, no la quiere. Y entonces yo, que ya terminó el timeout, ¿no? Lo que le digo, bueno, entonces hace 2 lados. Sí, ¿No? sí. Y andate para si no es esta, pues esta. Él no te va, él no se la de William, no la quiere, Néstor, no la quiere. Por más que el tipo jugó bien, no la va a querer ahora. No se la dé a William. Y ese tipo de confianza, y me extensiona dentro de la cancha. Entonces yo le digo, entonces cantá a 2 lados, pues ya se me terminó el minuto. Y andá para el lado de Piculín. Que de última, si nos sale bien, ganamos. Y si nos sale mal, aguantate que yo te voy a decir, te dije que se la dé a él. Claro. Pero cambio figurita. Claro, ¿no? así es un mamey. Y después que se lo ve, dice que es macho. Claro, Como claro. decimos por acá. Claro. ¿no? Pero ahora te voy a... Porque acá hay una cosa clave. Todos estamos pensando, decimos, de Clutchman, ¿no? El que mete la última. Sí, el Donta Smith de momento. Ojo, que hay que ver en situaciones, porque para mí el jugador más importante en la última jugada, que generalmente por los coaches viene un timeout, es el que la saca, Piculín. Sí. Porque si el que la saca mal, Dímelo a mí. se te jodió todo. Dímelo a mí. El Mundial del 90 me tocó a mí. Claro. Contra Estados Unidos. Te tocó. Sí, la tiré yo fuera. Bueno, Jimmy dice que la tiré yo. Yo digo que Jimmy no llegó. Es una polémica Ese es el que hombre tenemos. clave. Sí, Ese, porque si ese mete mal la bola, ya. por más que el otro tire, Sí, sí, la sí. meta. ¿no? Ahora, tú fuiste bendecido porque desde tu plena juventud, 15 años, ya tenías una mentalidad de enseñar. Entonces, ahora ya has entrenado a muchísimos clubes importantes, jugadores importantes, pero estás en el field, estás en la cancha y te encuentras que tienes un jugador joven que se explica de la misma manera que tú eras cuando tenías esa edad. Y estás dirigiéndolo y él te dice algo a ti. ¿Cómo reaccionas? Bueno, volvemos a lo mismo, adaptación. Te adaptas. Ahora cambió todo, porque ahora, hoy en día, José, el que enseña es el que más aprende. Es al revés. Julio decía, yo me adapto a ti, tú te adaptas a mí. Claro. Pero el que enseña, en este caso el coach, Claro. es el que más aprende. Yo estoy aprendiendo más que ese chico de 20 años, sí, porque sí. me está enseñando al relacionamiento y Y está cómo es buscando hoy una en día. confianza bien Claro, importante. para cómo los A jóvenes... pesar de no ser el más que juegue o ¿no? lo que Y sea. los jóvenes hoy necesitan mucha confianza y seguridad. Sí. Y charlas de 1 minuto y medio, porque a los 2 minutos les No, empieza a ya hablar y se no le te fue, escucha más. se le fue el Claro. margen de Sí. atención. Terminología, Como los chicos terminología. pequeños. Sí. Una palabra que diga muchas cosas. Corto. Corto y una palabra que signifique muchas cosas. Porque si no, se le va. Bueno, ahora quiero llevarte a... Eres un histórico en Venezuela grandioso, obviamente por las participaciones con los clubes, en adición más importante aún con su selección nacional que los llevas a los Juegos Olímpicos de Río 16. Eso sabemos lo que significó para ellos, pero tanto como para ti. Increíble. ¿Cómo se logra eso y cómo describes tu paso por allí, por nuestra hermana Venezuela? Bueno, deportivamente ¿Tu escuela? de las mejores cosas que me han pasado, y porque aparte nosotros no solo clasificamos a los Juegos Olímpicos ganando en América, sino que ganamos 2 sudamericanos que después se dejaron de hacer, Sí. y salimos campeón de América con Guaros. Y en mi vida, de lo mejor que también he tenido, porque
Y ahora parece que fuera más, José. Yo vengo de Venezuela ahora. Como por ahí eso quedó tanto en la memoria, como decís vos. La gente me tiene un trato conmigo espectacular. A mí me parece que tiene que ver, en esa época que cambiamos, empezamos un trabajo con jugadores nuevos, y que yo, de los 12 jugadores de la selección, tenía 4/5 en Guaros todo el año. Claro. Y que nosotros, yo ahora no lo hago tanto, porque ya ha cambiado la época. Nosotros hacíamos preparaciones muy largas. Mínimo, la más corta era 40 días. Y la verdad que en eso siempre la federación, con el apoyo del gobierno, si no, no se puede hacer. Sí. Si no, no se puede hacer. Ujú. Nosotros íbamos a España, a Europa 40 días. Sí. Porque la idea mía fue, los venezolanos creen, o sea, que son atléticos y son medio fuertes. Y lo son. Pero yo queríamos, pero somos bajos. O sea, éramos bajos. Y no había paciencia defensiva, porque a ellos les gusta correr. Sí. Entonces, en la liga, yo, al dirigir la liga, me ayudó a mí. Veía que no había paciencia defensiva. Entonces yo pedí ir a España, porque jugábamos contra equipos europeos que te mueven la Y el pelota juego europeo es más, sí, alarga más y tenés que la tener posesión, paciencia defensiva. claro, y tienes que tenerla. Claro, Sí. y les pedí, y lo hicimos, hicieron una preparación bárbara, Ramón Fernández, junto con la federación, jugar contra equipos africanos. Porque Nigeria, Côte d'Ivoire, del otro, Camerún. Angola, Sí, Angola. Angola bastante Nigeria, talentosísimo, y Nigeria. te pasan por arriba Sí, físicamente. Te saltan. Entonces los míos querían chocar y los pasaban por arriba a estos tipos. O sea, no era, entonces no somos fuertes, no somos pacientes, no tenemos chance de nada y somos bajos. O sea que Y buscabas no, eso. y no teníamos mucho tiro. Digo, ¿cómo hacemos Implantar con todo esto? la paciencia dentro La del paciencia. juego. Y entonces íbamos a Europa. Nosotros defensivo. los 2 primeros años fuimos 5 años seguidos. El primer año no ganamos ni un partido amistoso. Ujú. El segundo año tampoco. En el tercero, ya con España, en un amistoso, perdimos la última pelota por un punto. Y así. O sea, a nosotros nos ayudó mucho el hecho de ir a entrenar a Europa. Muchísimo. Muchísimo. Vamos a pasar ahora. Dominicana se convierte en tu nuevo hogar. Y mi ¿verdad? presente, es mi presente. Tu presente. Dirige el equipo con buenas actuaciones internacionales. Es un país con mucho talento. ¿Cómo ves el futuro? Uf, muy bien, Kikuli. Muy bien. A mí me acuerdo que hace muchos años Julio Toro me dijo, el talento que hay en Dominicana es, ¿no? Y la verdad que lo estoy comprobando, porque nosotros ayer con una potencia como es Puerto Rico tuvimos de igual a igual y a nosotros nos han faltado jugadores y hay muchos en Estados Unidos. Muchísimos. Hoy en día yo te puedo asegurar que, no me quiero quedar corto, pero cuando nosotros tenemos que hacer la lista de 24, viste que hay que presentarle a FIBA la lista de 24, Sí. a nosotros nos cuesta. Pero nos cuesta en qué, ¿a quién dejamos fuera? ¿O por qué no ponemos a este que nos va a hacer bien en la ventana? O sea, que se sienta reconocido. Porque si lo dejás fuera de 24, o sea, hoy hay un caudal entre los que juegan ahí. Y los que En están- Europa y los están. que están En Europa hay algunos y que están a fuera. primer Sí, sí, nivel. claro. Y los que están en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es infinita el Sí, listado. y ellos están con la cabeza bien, muy metidos y muy comprometidos. Quieren ganas. La verdad que a mí me parece que de acá a 7, 10 años, Dominicana va a tener realmente desde ahora, un salto de calidad, no tengo ninguna duda. Yo quiero, aparte de la generación dorada de jugadores ya en tu país, en Argentina, han tenido una generación dorada también de entrenadores muy, muy ricos, muy, muy competidores, muy, muy buenos maestros. Magnano, Vecchio, Oveja Hernández, Julio Lama. ¿Qué cualidad les ha hecho triunfar con esa escuela, digamos, a ustedes internacionalmente? A mí me parece que el entrenador argentino se ha preparado mucho, Piccoli.
En el Mundial del 94, que vos decís que es mi primer campeonato con Peñarol, que vos decías recién, se jugó el Mundial en Toronto, fue. Sí, el 2002. 2000. No, 2000, sí, 94. El 94. Sí, me fui muy para arriba. Estaba lleno de entrenadores argentinos. O sea, todos los entrenadores de liga, casi todos, más lo de la segunda división, ¿no? Sí. Se pagaron su pasaje y iban a ver los torneos. Iban. Por su cuenta. Año 94. Estoy hablando. Entonces, con la creación de la liga se hizo una asociación de entrenadores. Entonces, todos los años venían Messina, Obradovic, todos los europeos buenos, Scariolo, ¿no? El yugoslavo yo no sé si no te dirigió a vos. Malkovich me dirigió. Malkovich te dirigió a ti. Claro, vos. Malkovich, venían todos. El mismo Ranco, que yo lo tuve en Zaragoza después de León, claro. Estuvo allí también. Ranco también. Entonces, Sí. con todo eso, más los torneos internacionales, más ir a clínica, y se usaba mucho un grupo de entrenadores que se pagaban y los recibía, por ejemplo, Vilanova. 10 días. Entre ellos, hacían un paquete, ¿no? Con una base de avión, qué sé yo, y dormían de a 3, de a 4, dormíamos. Rum, íbamos a una universidad. Rum, a una universidad americana. Yo creo que fue la preparación de los entrenadores. Sí, era el hambre que tenían Sí. también de querer dirigir. Sí. De alguna manera, muchos tuvieron la oportunidad allí, en Argentina mismo, pero, Claro. pero la gran mayoría salieron. Salimos. Y Vale. todavía ya veo los Casabánguidas allí en México, Sí, sí, etcétera, estamos. tú fuera. Sí, estamos saliendo. Y se me paran hasta los pelos porque yo a veces pienso y digo, jugador lo puedo entender, pero entrenadores, que no es tan fácil como parece, y van. Y vamos. Y ahí, y insistiendo y persistiendo. ¿Ve? Entonces, en ese repaso que hemos llevado aquí, ¿qué experiencias resaltas en tu carrera actual? Si miras un poquitito para atrás, así, ¿no? Para no verme yo tan viejo, aunque yo te llevo 2 nada más. ¿Qué experiencias resaltas que fueron, además de motivadoras? Porque de aprendizaje uno aprende donde quiera que va, por bueno o por malo que vaya. Que además vale, la decisión. Pero ¿qué experiencias resaltas importantes en tu estado de ánimo para seguir adelante? Bueno, yo siento que... ¿Positiva o negativa? Sí, Da sí. igual. Yo siento que... Yo soy muy creyente, entonces... Que esto, lo de mi carrera no es casualidad, es causalidad. Yo siento que fue una decisión de Dios. El hecho de yo viajar tanto, conocer tanta gente, por el lugar donde vengo, ¿no? O sea, me parece que Dios me dio esta reflexión. Y tiene que ver con algo que me está pasando ahora, que lo voy a decir por primera vez públicamente. Cuando uno tiene la dicha de ser un elegido, ¿no?, por el Señor y para cosas, uno tiene que ver la magnitud de todo lo que le da. Yo ahora estuve en Venezuela y me agarró un virus que me tuvo en cama 10 días muerto y Sí. que me deja, yo siempre fui afónico, Sí, siempre, y me deja afónico, Pico. total. 30 días en la casa de mi hija, pero que no me salía el buen día. Bueno, pensé que era el virus, que se iba a ir, no se va. Y yo me iba a ver el Mundial Sub-19 a Suiza, Sí, a la selección dominicana, porque el año que viene los centroamericanos son Sub-20. Entonces, esos chicos van a jugar el centroamericano, que lo organiza Dominicana. Y dije, yo siento que no tengo que ir, porque voy a perder tiempo, me voy a Dominicana a hacerme ver. Me voy a Dominicana a hacerme ver, Picú. Y a mí me hacen 3 biopsias. Yo estoy hablando otra vez como siempre, pero esto fue hace un mes. cercano. Y me atendió un médico espectacular. Y yo, para todo lo que te dije, yo necesito mi voz. Nunca yo sentí, esto que te estoy diciendo es lo que me ha removido todo otra vez.
Yo hoy antes de levantarme para hablar contigo, tengo mi terapeuta de voz, hago mis ejercicios de voz. Sí. Ahora puedo comer otra cosa, hay cosas que no toleras. no las tolero, o sea, que me hacen daño que vos no te das cuenta. Entonces, 30 años, 37 años de carrera, gritando, Sí. uno no se da cuenta. Ujú. Se ensanchan las cuerdas vocales. Sí, sí. ¿Qué es la vida de comunicación? Claro. Café, cigarro, no fuma. A mí los médicos me dicen, sos un bendecido porque paré el caballo al borde del precipicio, Claro. por la voz. Muchos solemos Y me, hacer ha, eso. y me ha mejorado, muchos. Y eso sí que lo tomo como una experiencia de cuando vos tenés una bendición, tenés que mirar todo lo que contiene esa bendición. Claro. ¿Cómo define el éxito? Pesadito. Bueno, a mí me parece que el éxito pasa por dos lugares. Ser o tener. Mm. Vos podés tener un montón de campeonatos. O ser un éxito. O ganar cosas. O sea, tenés éxito. Ahora, ser exitoso es cuando a vos la gente te recibe con cariño. A vos la gente te reconoce tu carrera. Cuando vos tenés gente en las malas. Cuando vos le podés dar la comida a tus hijos. Cuando vos tenés un corazón bueno. Eso es ser exitoso, para mí. Lo otro es tener éxito. Lo otro es tener éxito. Cuando ganás y ganás, tenés éxito. Sí, sí. Eso parece. Por eso para mí, ser claro, el éxito. para mí ser, o sea, la palabra éxito puede ser o tener. Sí, sí. Y al final del camino, Picu, vos sabés muy bien que todo lo que uno recibe de cariño, de respeto de la gente es muy valioso. Creo que eso es más valioso. Para mí es así. Porque es lo que uno siembra como ser humano dentro de las demás personas. Es tal cual. Para mí es así. ¿Qué consejo le das a un joven que quiera ser entrenador? Que se prepare y que, o sea, que estudie, que vea, cómo puede aplicar él, porque ahora ha cambiado lo que te digo, hay que leer mucho el tema de relacionamiento. ¿Cuál es el reto actual? X y O sabe todo el mundo hoy en día. A eso voy. ¿Cuál es el reto actual de un entrenador hoy en día? Que ya tú llevas muchos años. ¿Cuál es el reto hoy en día para ser un buen entrenador de éxito, vamos a decirlo así? Estudiar lo que son las relaciones humanas, que es una de las ciencias más modernas que hay. Leer mucho programación neurolingüística. X y O sabe todo el mundo. ¿Es la psicología Sí, para mí muy clave. primordial dentro de el entrenador hacia su equipo? Total. Y más, bueno, si el día de mañana querés dirigir selecciones, las selecciones son piernas, en este caso, tenerla o cuidarla. Y psicología, porque son torneos cortos. Ahora, una cosa es ser entrenador, José, y ahora con el formato de ventana sos seleccionador. Tenés que saber a quién seleccionar. Es diferente a entrenar. Claro. O sea, ha cambiado mucho todo. Sí. Pero, y lo otro es, yo, si tuviera que recomendar a alguien, mira, andá y aprendé cosas que no están en los libros. Ya. Le diría, andá a la Liga de Venezuela y andá a la Liga de Puerto Rico. Salirse de los libros. vamos Andá, a decirlo así. no aparecen en los libros 4 juegos por semana. ¿Me entiendes? No? Si no aparece, ¿cómo manejas todo eso? Claro, claro. Yo lo mandaría ahí, porque lo que no aparece en los libros lo tenés que vivir. Sí. Néstor, de más está decirte o no lo está, porque para mí es importante dejártelo saber. El cariño y respeto y admiración que siempre te he tenido, el agradecimiento por siempre decir presente, en buenas y en malas, el compartir, siempre que hemos tenido un compartir muy genuino, muy honesto, creo que ha sido algo que entre nosotros ha marcado esto que estamos compartiendo hoy. Exactamente. Que sepas que mi alma, mi corazón
siempre esté en agradecimiento contigo por tu amistad sincera. Y que tienes un mundo no solamente en nosotros en Puerto Rico, sino yo creo que te lo has ganado en toda América y allí donde has pisado, que has marcado y has dejado huella. Dicho esto, agradecerte por habernos dicho presente, que te amo y te quiero, sabes cómo. Yo también. Y que, nada, desearte éxito, porque suerte la has tenido y sigues teniéndola. Desearte éxito en los venideros torneos, porque ahora salen a Nicaragua, a esta Copa AmeriCup, vamos a decirlo así, 2025, y desearte suerte con la República Dominicana. Y que te aprecio y te quiero un montón. ¿Qué más te puedo decir? Y agradecido siempre. Bueno, primero quiero decirte que yo estoy con esto ahora de la terminología, ¿no? Entonces, mis hijos, todos nos decimos te amo. Pues yo le digo que el verbo querer es una acción. No hay que ser hijo para decir por eso, te amo. Quiero comer, Ni padre. quiero caminar, para mí es una acción. Yo te tengo que decir, Pico, que te amo con locura. Para mí, el primero siempre fuiste una fuente de inspiración. Hay gente que se ha sorprendido de tu humildad, por ejemplo, para conmigo. Te cuento, cuando yo cuento que cuando nos íbamos a jugar a Mayagüez, ¿no? Yo me iba temprano contigo y me acostaba en la casa de tu mamá, ¿te acordás? Me esperaban conmigo y me acostaba al lado tuyo, ¿no? Y vos me decías, despertame, cabrón, que tenemos que ir a tal hora. Me ¿no? levantas a mí. Entonces, y que, por ejemplo, la otra vez cuando fuimos a tu restaurante con Pepe Sánchez, Sí. que nos abrazamos y nos largamos a llorar. Pepe Sánchez, ¿no? Que es un jugador, decía, Picolín, boludo, Picolín. Decía, ¿entendés? O sea, yo no tengo palabra para agradecerte. Sos una de las personas favoritas en mi vida, Igual. dentro del básquet y fuera. Oro todas las noches por ti. Porque Igual. Es correspondido. sé que Dios está con vos a morir. Y me emocioné cuando William me dijo esto. Yo no estoy dando tanta entrevista ahora, ¿no? Pero me encantó. Y como ayer era lo del partido y qué sé yo, le dije a él, voy hoy, si no voy mañana, no tengo problema. Para mí es un honor y un orgullo. No, siempre. Te amo con locura y para mí sos top level humano y como deportista sos la bandera de este país. Vamos ahí. A mí me dijeron cuando fui a dirigir en Arabia, el príncipe que me llevó me dijo, no conozco la bandera de tu país, porque para nosotros la bandera de tu país es Maradona. Wow. Uf. Y para mí vos sos la bandera de este país, Pico. Gracias. La verdad. Gracias. Y muchísimas gracias y feliz. Me encantó la entrevista. Ahí donde vayas, Me encantó. mucha salud. No sé si era mejor entrevistando o jugando. Ahora tengo dudas. No, esto más bien es simplemente Muy bien, hablando muy y bien. compartiendo, porque si fuésemos a compartir de verdad fuesen horas y horas largas. Muy bien. Pero gracias por la oportunidad y a ustedes, amigos, el Che García, un trotamundo de este deporte y un gran amigo, así que chequéenlo y que lo disfruten. Hasta la próxima.